Si tienes más de 35 años, de seguro sabes quién es MacGyver. Yo de chiquito era fanático de MacGyver. Y es por eso que siempre tengo una navaja suiza en mi llavero. MacGyver era una serie de los años 80 en el que el protagonista, MacGyver, se dedicaba a hacer misiones especiales de una agencia llamada Fundación Phoenix. Lo especial de MacGyver era cómo iba improvisando conforme iba realizando la misión. Podía improvisar todo tipo de herramientas o armamentos o trampas o inclusive bombas con artículos caseros como un chicle, un chocolate, un clip. Y eso era lo que le daba cierto atractivo al personaje. Pero a veces llegaba muy lejos. En este video les voy a mostrar dos artefactos que supuestamente fabricó, construyó, relacionados al vuelo libre. En el primero hace un ala delta. En el episodio 17, MacGyver está en Afganistán recogiendo un satélite que había caído del espacio, un satélite americano. Y supuestamente este satélite tenía como alitas. El satélite cae en la cima de una montaña y el ejército afgano está en su persecución. Y solamente tiene unos pocos minutos antes de que lleguen a atraparlo. En esos tal vez 5 o 10 minutos, MacGyver, con las alas del satélite, se construye un ala delta. Construye un ala delta como si fuese un cometa. Recordemos que un ala delta es un perfil aerodinámico, es un ala. Tiene un intra 2 y un extra 2. Pero acá sencillamente hace como una cometa grande. Aparentemente no usa arnés, pero tiene un overall, tiene un mameluco que tiene argollitas, que supongo que de ahí fue que se colgó para salir a volar. Puedo creer que este satélite haya tenido una especie de armatoste similar a una ala delta. De hecho, al principio del capítulo muestra los planos. Pero lo que no puedo creer es que haya armado esta ala delta en tan poco tiempo. Eso sí resulta inverosímil. Cuando está volando le disparan y crean como huequitos en el ala delta, lo que le hace perder el control. Si en verdad pasase, esos huequitos en el ala delta no interferirán en el vuelo. Lo que sí resulta bastante interesante en esta escena es cómo utilizan filmaciones de verdad de un piloto de ala delta volando y aterrizando, y el aterrizaje de emergencia que tiene que hacer MacGyver, porque uno, su ala delta tiene huecos, y dos, está herido de un hombro, es real. Y vemos cómo el doble de acción, el piloto real de ala delta, tiene un aterrizaje bastante abrupto. De hecho, este doble, ala deltista, muy probablemente terminó en el hospital, y si no, terminó muy golpeado. Además que lo hacen aterrizar en un río. Me queda la duda de si el director le dijo: quiero que te estrelles lo más duro posible, o el sitio donde estaban filmando era tan rotorizado que el piloto se estrelló así no lo quiso. ¿Ustedes qué opinan? Pónganmelo en los comentarios. ¿Fue orden del director o fue que el doble piloto de ala delta falló su aterrizaje y se sacó la mugre? A pesar de lo inverosímil que es esta escena del ala delta, no le voy a dar un 0 en realismo, porque de alguna forma presentaron los planos del satélite que supuestamente tenía alitas, y que eso tal vez se pudo haber adaptado en un corto tiempo, no en 5 minutos. Tal vez si la MacGyver le hubiesen dado 2 horas para hacerlo, lo hubiese creído. Otra cosa que no es tan fantástica es que MacGyver usa solamente esta ala delta para planear de un monte que debe tener unos 100 o 200 metros como max. Y lo que me gusta de la escena son las tomas reales de ala deltista y especialmente el accidente real en el que se estrella. Por eso le voy a dar un 3 sobre 10 en realismo. La escena que sí es súper archi irreal es la que MacGyver fabrica de cero no solo un parapente, sino un paramotor. Ya en las últimas temporadas, MacGyver duró 7 temporadas. Ya a partir de la sexta se notaba que la producción y tanto el actor estaban ya medio aburridos de la serie y hacían cosas más inverosímiles. En la sexta temporada, en el capítulo 13, MacGyver intenta buscar algo con que escapar y llevar a un amigo herido. Y no se le ocurre mejor idea que fabricar un paramotor. En una tienda de campaña encuentra un túnel de viento y utiliza el ventilador como el motor del paramotor. Puedo asumir que en el túnel de viento hayan comprado específicamente un paramotor para usarlo de ventilador y que no haya tenido que modificar en nada el motor. Eso lo puedo creer. Lo que no se puede creer es cómo fabrica el parapente.
Entonces te compro la idea de que encontró un túnel de viento en el cual había un paramotor de parapente, especialmente para volar parapente, y lo usa. Luego busca otras cosas y encuentra un carrete de líneas de parapente, sí, parecen líneas de parapente. Las mide más o menos, ¿no? Con unas patitas de una mesa para que tengan la misma longitud, al ojo, completamente al ojo. Va a diseñar un parapente utilizando líneas y midiéndolas aleatoriamente, arbitrariamente. Ya vemos que acá ya tiene sus líneas y contamos, siendo generoso, unas 30 o 40 líneas, todas cortadas a la misma longitud. Como arnés ha utilizado, como el arnés de parapente ha utilizado una mochila, está bien, podría ser. Tendría que ver que esta mochila tenga perneras, porque si no, sencillamente se va a deslizar por la mochila y se va a caer. Y esta es tal vez la peor parte. Corta la carpa para usarla como el velamen. Y vemos que ni siquiera se da el trabajo de cortarla parejo. La corta como sea. Y ahí ya nos damos cuenta cómo el actor Richard Dean Anderson ya está aburrido de la serie. Porque yo me imagino que el director le ha dicho: oye, ¿sabes qué? Vas a usar esta tela de la carpa como parapente, intenta cortarlo lo más parejo posible, y le llegó. O sea, solamente agarró y cortó como sea, ni siquiera estiró el brazo. Un parapente que tiene dos superficies de más o menos 30 metros cuadrados va a necesitar mucha tela. Y si ya la desperdicias cortándola como sea, así tengas todo el tiempo del mundo y 20 costureros a tu disposición, no van a poder hacer nada con ese pedazo de tela que ha cortado. Entonces acá nos esperaríamos que verlo como de alguna forma empalma dos superficies de la tela y hace algún tipo de costillas internas para darle forma de perfil aerodinámico, ¿no? Tal vez con duct, no sé, tal vez cosiéndolo rápidamente, pero no. Por arte de magia, en la siguiente escena ya tiene el parapente listo. Solo vimos cortar la carpa como sea y después el parapente ya está listo. Un parapente completamente funcional, con estructura interna, con costillas. Hay que admitir que por lo menos no le pusieron la marca del parapente. Escogieron o pidieron un parapente completamente blanco, y por lo menos algo creíble. Y todo esto lo digo siendo fan de MacGyver. A mí MacGyver me encantaba de chiquito. Pero este capítulo y este hack es demasiado inverosímil. Creo que hasta alguien que no tenga nada de conocimientos de parapente se da cuenta que es imposible lo que ha hecho. Sobre todo en el poco tiempo que transcurre. Desde que llegó a la carpa hasta que tuvo el parapente terminado, habrán pasado a lo máximo media hora, máximo una hora. Un parapente toma cientos de horas de mano de obra para manufacturarse. En una fábrica, un promedio de 50 costureros que están trabajando a tiempo completo, y la producción de parapentes no es uno cada media hora, tal vez sacan un parapente cada 2 días o 3 días. Y acá MacGyver fabricó un parapente con su motor y su arnés en 45 minutos. El parapente no se puede hacer de un retazo de carpa. 40 líneas no forman un set de líneas de un parapente. Un parapente tiene 3 bandas en cada lado. Cada banda tiene usualmente 3 líneas. Cada de estas líneas principales se dividen en 3 líneas intermedias a su vez, y cada una de estas intermedias en 3 líneas superiores. Más o menos por banda tenemos un juego de 100 a 120 líneas. O sea, un promedio de 200 líneas por parapente. Vimos cómo esta mochila se transforma en un arnés completamente funcional con perneras. Prende el paramotor. Vemos cómo le puso sus linternitas a los costados para poder ver, ya que está de noche. Bien, buena idea. Despega, da saltitos. Está bien, ese detalle está interesante. Y la toma es de un parapentista, de un paramotorista real. Acá ya está el actor MacGyver ya colgado del set. Y acá se aparece MacGyver y con una gran precisión patea al adversario. Esta toma, a diferencia del ala delta, de la patada, sí fue hecha en estudio, se ve. O sea, es alguien colgado de una grúa que patea al actor. Que está bien, porque sería muy peligroso que realmente un parapentista con un motor encendido esté pateando gente con el riesgo de mutilarlos con la SAP.
Una vez derribado el enemigo, regresa MacGyver con su parapente hechizo y carga a su amigo para rescatarlo. También de una toma de una grúa, no es un parapente real. No creo que se pueda cargar a una persona mucho tiempo en tándem solo usando la fuerza de las piernas. Repito, a mí me encantaba esta serie, pero sí tengo que en esta escena darle 0 sobre 10. No tiene nada de realismo, nada por donde lo veas. Es completamente una fantasía. De los hacks que ha hecho MacGyver en sus 7 temporadas, tal vez este en particular sea el peor de todos. Si tú también veías MacGyver o ves MacGyver todavía en streaming y te gusta la serie, ponme en los comentarios. Dime qué te pareció este hack, tanto del ala delta como del parapente. Y si nunca viste la serie, dime qué te parece. ¿La verías después de más de 30 años de emisión? ¿Te llama la atención? Muchas gracias por ver este video. Suscríbete si te gustó, dale like y nos vemos en el siguiente video.